a buscar del Señor para que el Señor nos bendiga en este tiempo de estudio, de conocerlo mejor, recibamos de parte de su nombre, pues, la revelación que necesitamos para seguirle. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta mañana. Somos bendecidos ya, Señor, por encontrarnos aquí en tu iglesia, Señor, y poder disfrutar de tu presencia en este tiempo que vamos a estar juntos. Es por ello, Señor, que ponemos nuestros corazones también en tus manos, para que tú nos prepares, Señor, para que podamos sentirte, Señor, y sea notoria tu presencia en nuestros corazones en medio de este tiempo que vamos a estar juntos. Señor, bendice y prepara también los corazones de aquellos que están por venir, Señor. Que tú, Señor, estés hablando con ellos como con nosotros también, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la semana pasada arrancamos con una parte de los estatutos que es importante, que es los miembros de la iglesia. ¿Cuál es la definición de miembro? Es lo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada, y también 3 principios con los cuales nosotros comenzamos a dar forma en este sentido de lo que nosotros interpretamos a la luz de la palabra del Señor, lo que es ser un miembro. Dijimos que miembro no es un número a más, no es una persona... ¡Ah, qué bien! Genial, muchísimas gracias. No es una persona a más, no es un número que se pueda contabilizar administrativamente dentro de la iglesia como tal, sino que es una persona que asume un compromiso y que está dentro de la iglesia para seguir al Señor. Bueno, dijimos en esa definición, yo creo que a lo mejor se encuentra por aquí, sí, esta definición, que un miembro de la iglesia es un creyente regenerado por el Espíritu Santo, unido a Cristo por la fe, bautizado, que vive en comunión con una iglesia local, sometiéndose voluntariamente al cuidado pastoral y comprometiéndose en amor, comprometiéndose a amar, servir y edificar el cuerpo de Cristo para la gloria de Dios. Bueno, dijimos que no era un número a más, no es para ser mejor persona, no es tan solo para alimentarse espiritualmente y seguir mi camino. Dijimos que no veníamos a la iglesia para ser servidos, sino para darnos por lo que nosotros creemos, por lo que nosotros entendemos que venimos a la iglesia y por lo cual existe la iglesia. La iglesia existe para adorar a Dios. Y consecuentemente, como fruto de nosotros cumplir este primer objetivo de adorar a Dios, nosotros vamos a ser bendecidos en lo que nosotros entendemos que el Señor desea ver en nosotros mejores personas, personas que mortifiquemos en santidad nuestros pecados, que nosotros sigamos al Señor y solamente a Él, porque entendemos que en Él se encuentra la salvación y la solución a nuestros problemas. Y esto es lo que nosotros en gran escala estuvimos viendo la semana pasada. Bueno, en el día de hoy nosotros vamos a seguir adelante y también dándole un poco de forma a esta palabra de miembro, que un miembro de una iglesia es una persona que por fe y compromiso forma parte del cuerpo de creyente, que es la iglesia, ¿vale? Viviendo, y no podría ser de otra manera, en comunión. Si nosotros decimos que somos miembros de la iglesia, nosotros tenemos que vivir en comunión. Nosotros no podemos decir, yo soy miembro de la iglesia tal, de la iglesia presbiteriana en este caso, y después yo no vengo a mi iglesia. O me quedo en casa, o estoy visitando otras iglesias. No. Vamos a ver. Nosotros entendemos en el modelo bíblico que la palabra del Señor nos enseña que hay dos panoramas aquí de miembro. Miembro universal a la iglesia universal y otro miembro a la iglesia local. Lógicamente, pertenecer a la iglesia local nos hace automáticamente ser miembro de la iglesia universal. Pero nosotros tenemos que formar parte de la iglesia local y esto es lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy, el compromiso que nosotros adoptamos de ser pastoreados, de nosotros ser cuidados. ¿Y por qué?
nosotros tenemos que seguir este aspecto bíblico que la palabra del Señor nos enseña y por lo cual nosotros entendemos de que debemos de amar la iglesia del Señor. Efesios 5, 25 al 27, no está en la pantalla, pero yo lo leo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esto nos lleva a pensar directamente, yo tengo que formar parte de la iglesia del Señor, yo tengo que ser visible, yo tengo que ser alguien más allá de lo que ya el conocimiento en sí mismo bíblico me enseña de que pertenezco a la iglesia universal, yo tengo que pertenecer a la iglesia local. Las personas me tienen que conocer como tal. Bueno, este texto nos enseña de Efesios 25 al 27 del capítulo 5 a que Cristo ama a la iglesia de manera sacrificial. Cristo ama a su iglesia de manera sacrificial. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros entendemos que este es un acto sacrificial en el que está el amor del Señor por nosotros, ¿verdad? La iglesia, por lo tanto, se torna como la esposa. La iglesia es la esposa de Cristo. Cristo es el novio. Esto es una metáfora que nosotros entendemos a la luz de la palabra del Señor, enseñándonos el amor que el Señor tiene por su iglesia, su esposa. Él, el Señor, trabaja continuamente para santificarla. Y por eso que nosotros debemos de pertenecer a la iglesia y de estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque Él está continuamente trabajando con nosotros para santificarnos. ¿Por qué es importante nosotros venir a la iglesia? Porque esto nos santifica. Porque esto nos ayuda. Porque esto nos bendice. ¿En qué? En el crecimiento, en el desarrollo espiritual que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros. Así que su propósito final es presentársela gloriosa delante del Padre. El Señor está trabajando con nosotros para aquel día que estaremos delante de la presencia del Señor y nosotros nos presentaremos de manera gloriosa para el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial. También podemos añadir aquí versículos como Juan 13, 34 al 35, Filipenses 2, 3, 4, Romanos 12, 10, que nos habla de lo que nosotros estamos viendo aquí. Bueno, un ejemplo podríamos decir también y añadir para comprensión de lo que estamos aquí hablando, amar a una familia significa amar a quienes pertenecen a ella, ¿no? Si nosotros decimos, yo pertenezco a la familia tal, ¿no? Yo soy hijo de tal. Y entonces ya todos ubicamos quién es tu familia. Y esto significa que tú amas a tu familia porque tú perteneces a ella. Bueno, cuando un hombre se casa, no puede decir que va a amar solo y exclusivamente a su esposa, sino también entendemos que este amor por su esposa se expresará también por lo que ella ama. Su esposa ama a su familia, sus hijos, y todo esto forma parte del combo que uno también va a amar consecuentemente. De manera semejante, Cristo ama a su iglesia con un amor perfecto, sacrificial. Hermano, por eso quien afirma amar a Cristo no puede permanecer indiferente hacia su iglesia. Amar al esposo implica amar a su esposa, servirla, cuidarla y procurar su bienestar. Hermano, una aplicación aquí, la membresía me recuerda que la iglesia no existe para satisfacer mis preferencias, y de esto ya nosotros vimos algo la semana pasada, sino para glorificar a Cristo. Por ello debo dejar de preguntarme qué puede hacer la iglesia por mí y comenzar nosotros a preguntarnos cómo puedo amar y servir a la iglesia que Cristo compró con su sangre. Esa sería una buena pregunta en la cual nosotros dejaríamos de estar viendo la iglesia, de lo que la iglesia puede estar haciendo por mí, a nosotros pensar y darnos por la iglesia y decir, ¿cómo puedo amar y servir a la iglesia que Cristo compró
por su sangre. Cristo murió por su iglesia y la iglesia se está santificando, se está preparando para el día que nosotros estaremos delante del Señor con cuerpos glorificados para rendirnos delante de su presencia. Mientras tanto, nosotros estamos aquí para estar cultivando nuestro corazón y dispuestos a estar perdonando, sirviendo con humildad, soportar las cargas de los hermanos, buscar la unidad y contribuir al crecimiento espiritual de la congregación. Cuando sirvo a la iglesia con amor, estoy honrando al Señor que dio su vida por ella. De modo que esto me lleva, y voy a darle un poquito más para adelante, porque si no tendría que repasar todo esto. Esto me lleva, a ver, ¿dónde estoy? Ajá. Vale, me estoy llenando. Vale, aquí. Bueno, ser miembro de la iglesia implica una transformación integral de la identidad y el propósito de la persona. Bueno, la membresía, yo creo que esta pantalla no la vimos la semana pasada. La membresía significa separarse del mundo, ya que la palabra iglesia significa los llamados afuera. Y también, la membresía también conlleva dimensiones prácticas de compromiso. Bueno, dos cosas que a nosotros nos puede saltar un poco aquí la alarma, ¿no? Es decir, bueno, esto que me está diciendo que el primer punto de que yo me tengo que separar del mundo, que yo no tengo que vivir en el mundo, que yo tengo que volver a ser como se malinterpretó el consagrarse más al Señor, como fue en el tercer siglo, cuarto siglo más o menos, en el que muchos pensaban de que uno se tenía que aislar del mundo, no tenía que irse a los monasterios. De hecho, surgen los monasterios con Gregorio en este siglo cuarto aproximadamente, en el que se pensaba de que uno tenía que vivir una vida de ascetismo, ¿no? De separarse del mundo para querer más de Dios. No, eso no se está refiriendo, ni mucho menos, a ese punto de vista, aunque pueda parecerlo, pero lo que realmente nosotros tenemos que entender por la palabra y por la raíz de la palabra iglesia, los llamados afuera, nosotros entendemos que nosotros hemos sido conquistados por el Señor para nosotros pertenecer a la iglesia del Señor y vivir en el modelo bíblico que Cristo nos enseña, y que nosotros venimos aquí a la iglesia para nosotros fortalecernos, para poder vivir como cristianos en la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que compartir del amor del Señor, nosotros tenemos que ser luz del Señor en medio del mundo. Si no, ¿cómo nosotros vamos a alcanzar a los perdidos para Cristo si nosotros no nos relacionamos con ellos, ¿no? Nosotros tenemos que formar parte de estar con ellos para que esto toque el corazón del pecador. Y después, la membresía también conlleva dimensiones prácticas de compromiso. Lógico, ¿no? Y esto es lo que a muchos no les gusta, y por lo cual muchos en nuestro tiempo no quieren asumir este rol de membresía. ¿Por qué? Porque conlleva compromiso. Las personas quieren vivir libre, sin compromiso. Eso está afectando lo que se está viviendo en la sociedad, está afectando dentro de la iglesia. Las personas no quieren compromiso, las personas quieren vivir a lo que quieren, sienten, este sentir, esta manera de decir, bueno, hoy me siento de tal o cual manera. O yo pienso que se podría hacer esto está creando pues un muro en el que se está separando del compromiso, de adoptar un compromiso como realmente nosotros vemos a la luz de la palabra del Señor, que si uno quiere ser bendecido en el Señor, uno tiene que asumir compromiso, responsabilidades, si lo quieres llamar bien así. Y hoy día estamos viendo que esto es un problema. Bueno, preguntas, dudas de lo que estamos viendo hasta aquí. Algo que podamos añadir, algo que podamos decir.
¿Nada? Bueno, pertenecer a la iglesia es identificarse con el sentir de Cristo, quien es el esposo de su iglesia. La membresía no es una opción, sino un deber, le falta la R. Vale, hay mandamientos bíblicos que no pueden ser obedecidos fuera de la membresía de la iglesia local. ¿Mandamientos como qué? Bueno, mandamientos como lo que nosotros vamos a ver ahora, en este tiempo. Primeramente, uno no podrá obedecer a los ancianos gobernantes. ¿Cómo yo puedo decir que pertenezco a una iglesia y no ser miembro si el modelo que nos enseña la palabra del Señor es que yo tengo que ser miembro de la iglesia para que yo pueda, como dice aquí, uno pueda obedecer a los ancianos gobernantes de la iglesia? Hebreos 13, 17 y 1 Timoteo 5, 17. Dice la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Vale, ¿cómo puedo decir? Yo soy de una iglesia, pero yo no soy miembro de la iglesia. Si no eres miembro de la iglesia, lógicamente tú no has asumido el compromiso, la responsabilidad de obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Yo creo que estamos viviendo un tiempo de que esto saltamos por encima de lo que dice la palabra del Señor, porque no me interesa estar sujetándome a la autoridad que Dios designa dentro de su iglesia, que son los pastores, que son los presbíteros, que son los oficiales dentro de la iglesia. Estamos viviendo en unos tiempos en el que, oye, a mí no me tiene que decir nada nadie. Yo las autoridades, yo las adapto a mi manera de ver, a mi manera, volvemos otra vez a lo mismo, de pensar y yo de sentir lo que yo creo que debe de ser. No, es que no es así, no funciona así. Nosotros tenemos que entender que Dios ha puesto autoridades dentro de la iglesia. Y si la ha puesto es para que nosotros nos sometamos a ella. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra del Señor. Timoteo, 1 Timoteo 5, 17, 18, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, aquí hay otro texto de la palabra del Señor, y yo creo que por esto muchos no creen en la iglesia, porque muchos gobernantes, o pastores si lo queremos llamar así, o ancianos, han hecho pues un aprovechamiento de su cargo y quizás no han hecho, como dice aquí, no han gobernado bien, y por no gobernar bien la iglesia del Señor ha caído en descrédito en medio de la iglesia. Y esto ha creado una mala publicidad con escándalos y situaciones que pasan y acontecen con algunos obreros. Bueno, pero nosotros no podemos dejar de ver que la palabra del Señor nos habla que hay ancianos que gobiernan bien y nosotros tenemos que correspondernos en lo que requiere la palabra del Señor de mí delante de estos que gobiernan bien. Otra más. Uno no podría participar apropiadamente de la cena del Señor. Lógico, si uno no es miembro de la iglesia, nosotros entendemos que un miembro de la iglesia entra en la membresía de la iglesia por medio de ¿qué? Pregunto, a ver si están conmigo. Uno es miembro de la iglesia y vamos a tocar un tema aquí también importante, que está en los estatutos, porque mi deseo era hoy hablar tanto de lo que es el significado y estas cuestiones de membresía, que no lo contempla el estatuto, y también hablar del estatuto. Vale, uno, ¿cómo accede a ser miembro de la iglesia? Bautismo, profesión de fe, el acceso por la iglesia. Muy bien. Uno entiende
a la luz de la palabra del Señor, que la manera de entrar y formar parte de la membresía de la Iglesia es por medio del bautismo. La Iglesia presbiteriana, como tal, es y se considera como tal como la teología del pacto. Nosotros creemos en la teología del pacto. Y cuando nosotros hablamos de la teología del pacto, nosotros vemos en todo su completo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, de que hay un plan redentor de Dios con la Iglesia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. No hay un Antiguo Testamento sin un Nuevo Testamento, ni un Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. No, los dos forman parte del plan único redentor de Dios con su Iglesia. Y cuando estamos hablando de la teología del pacto, hay dentro del pacto, y aquí viene lo que se entiende como lo que es la circuncisión. Forma parte la circuncisión, uno de los pactos en Abraham, para que todo aquel que perteneciera dentro de la Iglesia o del pueblo del Señor, si te gusta más pueblo del Señor, pero para nosotros hay un paralelo de ser lo mismo, el pueblo del Señor con la Iglesia del Señor. Con Abraham se da esta marca de pacto y pacto para siempre. Esto no caduca, los pactos son eternos, lo único que puede cambiar en su forma en el Nuevo Testamento. Como nosotros vamos a ver de que lo que la circuncisión es en el Antiguo Testamento se cambia en su forma, pero no en su significado, sigue siendo lo mismo, el significado en su forma cambia por el bautismo. Igual con la Pascua forma parte del Antiguo Testamento, es un recordatorio, es algo instituido por Dios para que el pueblo del Señor siempre esté recordando. Y lo que nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento, que la Pascua, inclusive cuando el Señor instituye la Cena del Señor, es en el momento de la celebración de la Pascua, y nosotros lo decimos muy claramente, ¿no? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nosotros estamos viendo aquí que cambia la forma, pero el significado es continuo en lo que son el pacto dentro del Nuevo Testamento. Así que, hermanos, nosotros no podemos ni vemos en la base bíblica que nos enseña la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, nosotros hacer ahora esto queda obsoleto y ahora empieza el Nuevo Testamento. No. Tienen una coordinación, una conexión el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Nosotros, y ahora toco el estatuto de la Iglesia, consideramos no comulgante y comulgante dentro de la Iglesia. ¿Qué es un miembro no comulgante? Un miembro no comulgante, y está un poquito más adelante, pero bueno, lo digo, lo explico. Un miembro no comulgante es un niño que cuando se presenta de la manera en la que es bautizado, forma, pero el significado cambia la forma, pero el significado sigue siendo el mismo. Los hijos de los creyentes que nacen dentro de la Iglesia se bautizan porque nosotros vemos la base bíblica en el pacto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con Abraham, en el que se circuncidaban los niños y formaban parte de lo que era el pueblo de Dios. Por eso nosotros bautizamos a los niños, porque en el Antiguo Testamento no se descartaba, no se excluía del pueblo, sino que nacía y al octavo día eran circuncidados. Formaban parte por la marca de la circuncisión de que pertenecía al pueblo del Señor. En el Nuevo Testamento no se dice nada en contra, lo cual para nosotros sigue teniendo vigencia, pero ahora con el bautismo que el Señor instituye. En Mateo 28, 19, en este texto bíblico y en otros textos que hay. Alguno dirá y pensará, bueno, pero también Marco dice que crees y serás bautizado. Sí, un niño no puede creer, ¿verdad? Porque es recién nacido, no puede creer, no puede verbalizar, pero nosotros creemos a la luz de la palabra del Señor también que el creer le fue contado por justicia. Y aquí nosotros vemos algo importante en el Antiguo Testamento, que es algo que se transmite
a la hora de ser bautizado un menor, por la fe de aquel que presenta y bautiza a su hijo con el contexto y texto bíblico, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, de que la fe es contada por justicia. ¿De quién? Del que presenta, del que bautiza a su hijo. Podemos decir, no miembro, no comulgante, porque ellos no van a comulgar mientras tanto, hasta que no cumpla una edad en la que tenga uso de razón para hacer una profesión de fe pública delante de los hermanos, y a partir de ese momento es cuando comienza a participar de la cena del Señor. Mientras tanto, no comulgante es que está formando parte de la iglesia por el bautismo, pero no participa de la cena del Señor, no participa tampoco en la asamblea de dar su voto, porque no tiene, por así decirlo, un censo, responsablemente hablando, para opinar públicamente en la asamblea de los miembros de la iglesia. ¿Preguntas? ¿Dudas al respecto de este tema tan interesante? Una duda que podría surgir sobre participación de la cena del Señor. Que siempre, bueno, vamos a hacerlo, siempre se invita también a las personas que están comunidades en otras iglesias, que son miembros del Cristo, también podrían participar, ¿no? Y creo que podría haber un lío, ¿no? Con esta. Sí. Entonces no se explica, ¿no? Todas las veces que vamos a Sí. cenar. Sí. Este es un aspecto también importante. Lógico que para nosotros, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, de hecho, yo cuando veo caras nuevas, yo siempre digo, no es una alegría, es una bendición tener personas que nos están visitando, y más y aún cuando sabemos de que vienen de otra iglesia, nosotros le damos la bienvenida, expresamos la alegría de que estén con nosotros y que puedan también participar con nosotros siempre y cuando, y aquí viene la recomendación que se suele dar cuando uno no conoce la trayectoria de la persona que nos visita, que sea miembro de la iglesia, que esté en comunión con su iglesia. ¿Qué quiere decir en comunión con su iglesia? Que no tenga ninguna disciplina, que no tenga nada pendiente, por lo cual en su iglesia no pueda participar de la cena del Señor. Nosotros no queremos darle aquí algo diferente de que participe aquí de la cena del Señor cuando su pastor lo ha disciplinado y está en un periodo de restauración por causa de la disciplina, que ya hablaremos más adelante de lo que nosotros entendemos e interpretamos como la disciplina eclesiástica, ¿vale? Pero estas recomendaciones es bueno darlas para que la iglesia sepa con la seriedad, responsabilidad, en este momento solemne, de participar de la cena del Señor. Porque nosotros lo celebramos una vez al mes para que sea más responsable nuestra participación de los elementos y no caiga en un participar por participar sin examinarnos delante del Señor cómo está mi vida, cómo estoy yo para participar del pan y del vino. Nosotros tenemos que buscar siempre en que este momento es un momento en el que el Señor ha instituido en su iglesia para que nosotros participemos de los elementos. Se consagra estos elementos comunes para este momento de participar del pan y del vino. Nosotros no creemos la transubstanciación, como creen los católicos. Aquí no se convierte en sangre y cuerpo del Señor. No, nosotros vemos que son elementos que son consagrados para este momento. Una vez que termina este momento, a veces los niños dicen, ¿puedo tomarme el vino? Sí, no hay ningún problema, comer el pan, ya pasó, como que ya carece de lo que fue en ese momento en el que también ha visto posiciones y divergencia eclesiásticamente hablando, porque uno pensaba de que en el momento de la participación de la cena del Señor, el Espíritu Santo se mueve de una manera y cae o desciende para ese momento en el que se personaliza el Espíritu Santo para participar de la cena del Señor. Hay otros que piensan que no, que más bien es un momento designado de solemnidad en el que nosotros tenemos que tomar seriamente ese momento para participar de la cena del Señor, porque el Señor sigue estando presente en medio también de este momento. ¿Vale?
Pero bueno, vamos a seguir avanzando, pero ya se nos ha echado el tiempo encima. Hemos empezado un poquito tarde, lo cual pido y hago ver la importancia de que podamos llegar un poquito antes para poder ser puntuales y terminar, porque ya es poco tiempo, media hora. Así que si llegamos tarde, empezamos tarde y terminamos tarde y ya se queda un poco todo más atropellado. Y bueno, me lo digo también para mí, porque yo he tenido que llegar, preparar la mesa, ponerlo en las bandejas, barrerlas fuera, en fin, así que nada. Preguntas, dudas. Cuando José Luis se calla, yo me preocupo. En el desarrollo de... Muy bien. Muy bien, vamos a orar una vez más para que el Señor también nos prepare para este nuevo momento y para el momento también que vamos a tener de celebrar la cena del Señor. Señor, te agradecemos por este tiempo en el que reunidos, Señor, para aprender de lo que tu palabra nos dice, esto traiga madurez a nuestros corazones y nos haga vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para que disfrutemos, nos gocemos y glorifiquemos tu nombre en este tiempo ahora de adoración que tenemos posteriormente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero dejar una cosa muy clara también con lo que estaba diciendo Gabriel, me parece interesante. Voy a ser breve. A veces nos han visitado católicos y ellos se han sentido mal porque no pueden participar de la cena del Señor cuando yo di las recomendaciones. Vale, aquí hay una posición